Cuando encuentran a un exgobernador y su esposa brutalmente asesinados en su casa en una de las calles más ricas de la Ciudad de México, todo el país sigue las noticias. Y para los periódicos se vuelve la noticia más importante del momento, lo que significa que casi los detectives y la prensa tienen la misma información del caso. Y esta solo es una de las cosas que demuestra la falta de profesionalismo por parte de las autoridades y es uno de los muchos fallos que este caso expone de la sociedad y sistema mexicano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi y antes de empezar con el caso de hoy, quiero darle las gracias a Lourdes, quien fue quien me pidió el caso de hoy a través del Patreon. Si quieren escuchar más episodios al mes, porque uno a la semana simplemente no les es suficiente, en el Patreon es en donde pueden encontrar más de 30 episodios que pueden escuchar en este mismo momento, así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos a empezar. El 6 de octubre de 1978, la Ciudad de México se despertó con una noticia verdaderamente escalofriante. La noticia era que Gilberto Flores Muñoz y su esposa, Asunción Izquierdo, fueron asesinados en su cama con un machete. Este tipo de crimen, sean quien sean las víctimas, es completamente espantoso. Pero en este caso llamó mucho la atención porque Gilberto, de 65 años, era exgobernador de Nayarit. Y además era el director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera. Él y Asunción, quien tenía 60 años, vivían en las Lomas de Chapultepec, en la capital de México. Para los que no sepan, es una de las zonas más ricas de México. Y por ende es una de las calles con más seguridad, porque mucha gente de dinero vive ahí y en muchas casas tienen seguridad privada. Y la casa de Gilberto y Asunción no era una excepción. Ahora, arriba de que estas personas eran importantes y conocidas en la sociedad mexicana, los detalles del crimen también llamaron mucho la atención. Como sabemos, la raza humana es una raza que tiende a ser muy morbosa. Así que cuando los detalles salieron a la luz, toda la sociedad empezó a seguir la historia. Los detalles de los que estoy hablando incluían la manera en la cual encontraron los cuerpos de Asunción y Gilberto, quienes estaban acostados en su cama en un charco de su propia sangre. Cada uno tenía entre 6 a 8 machetazos en la cara y en el cuello, y el machete lo encontraron enterrado en el cuello de Asunción. También se publicó que según las autoridades, el asesinato ocurrió alrededor de las 12 de la noche y que la pareja estaba dormida en el momento en el que empezó el ataque. También pudieron determinar que Gilberto fue la primera víctima y luego el asesino o asesinos se voltearon con Asunción. Casi inmediatamente la policía empezó a arrestar gente. Primero señalaron como sospechosos a 2 carpinteros que trabajaban en la vivienda, que eran David Delfín Vargas, de 60 años, y Luis López. También junto con ellos arrestaron al chofer León Sandoval y a otro hombre que trabajaba con uno de los nietos de Gilberto y Asunción. Al día siguiente ya tenían a 11 personas en total en custodia. Todos sospechosos. Y yo creo que esto es un ejemplo perfecto de cómo funciona el sistema mexicano. O sea, el racismo tan prevalente en el país que se ve reflejado en las fallas tan obvias del sistema judicial, como por ejemplo que puedan arrestar a 11 personas sin realmente tener evidencia en su contra. Porque, spoiler, ninguna de las 11 personas fueron las responsables del asesinato. El hecho de que hayan arrestado a tantas personas sin tener razón no fue ningún tipo de acto controversial, porque todos eran empleados y gente de clase baja. Y sí, estamos hablando de un caso de 1978, pero hoy este problema sigue siendo el mismo. Por eso hay muchísima gente inocente en la cárcel, por eso si no tienes dinero es muy difícil conseguir representación justa y a un abogado o una abogada que realmente esté dedicado a una defensa, y pues es una realidad muy triste de nuestro país. Pero regresando al caso, la trayectoria que tomaron los detectives tenía una razón de ser.
Obviamente no la estoy justificando para nada, pero tenían mucha presión encima para llegar al fondo del crimen. Por un lado, estamos hablando de personas que son importantes, un político conocido y su esposa, y por otro lado, el caso recibió mucha atención mediática. Habían diarios reportando hasta 2 noticias al día sobre la investigación. La familia de las víctimas también estaba dando entrevistas para poner presión para que se les hiciera justicia a sus seres queridos. En específico, hay una entrevista de su nieto del mismo nombre, Gilberto, en la que dijo que no podía creer la hazaña con la que asesinaron a sus abuelos. Y de hecho, Gilberto era uno de los 4 nietos que durmieron en la casa de sus abuelos la noche que fueron asesinados. Estaban a solo unos metros de distancia cuando ocurrió el crimen tan violento y nadie se despertó ni escuchó nada. Pero el hecho de que no les haya pasado nada es evidencia clara de que el asesinato fue personal y targeteado. El 5 de octubre, Gilberto y Asunción invitaron a 4 de sus nietos a pasar la noche en su casa. Esos nietos eran Alfonso, Patricia, Alicia y Gilberto. Gilberto fue el que dio la entrevista en los medios y tenía 22 años cuando pasó todo esto. Según las declaraciones de los nietos, sus abuelos se fueron a dormir alrededor de las 11:45 p.m. y a las 8 de la mañana, Alicia Flores, la nieta más pequeña, quien tenía solo 15 años, fue a su recámara a despedirse porque tenía que irse a una clase, y ella fue quien encontró a sus abuelos muertos en su cama. Sabemos que el crimen ocurrió más o menos alrededor de la medianoche, y cuando Alicia los encontró, las puertas de la casa estaban todas cerradas. Entonces, la teoría inicial de las autoridades es que alguien que estaba adentro de la casa le abrió las puertas a sus cómplices en la noche, alrededor de la medianoche, que fue cuando los mataron, o un poco antes y que estuvieron escondidos en la casa un tiempo. Desde el principio, los detectives investigaron bajo el supuesto de que estaban buscando a un grupo de personas, y entre los motivos detrás, inicialmente pensaron que pudo ser un motivo político. Sin embargo, esto se descartó rápidamente porque Gilberto no tenía ningún problema con ningún otro político ni ninguna oposición fuerte como para justificar esa motivación detrás. Pero esta parte de su teoría no fue la única que se empezó a caer. Poco a poco su atención se fue desviando a otra posibilidad completamente, empezando por las contradicciones en los testimonios de Gilberto, el nieto. Cuando le preguntaron a Gilberto qué fue lo que hizo la noche anterior, dijo que se había ido con sus amigos, pero cuando las autoridades hablaron con estos amigos, les dijeron que no, que ellos dejaron a Gilberto en casa de sus abuelos, en Palmas, 1535, en la tarde del 5 de octubre, y no lo volvieron a ver ese día. Los otros nietos y las personas que estaban en la casa, incluyendo a 2 empleadas domésticas, un vigilante y los sospechosos que primero arrestaron, todos dijeron que Gilberto estaba en la casa y que según su conocimiento, nadie salió esa noche. Y esto fue lo que para los detectives empezó a subir sus sospechas de Gilberto. Como les dije, la prensa estuvo muy involucrada en este caso. Y en el momento en el que empezaron a tener más entrevistas con Gilberto y se convirtió en un posible sospechoso, los medios publicaron este nuevo acontecimiento de la investigación. Y entonces todos los diarios tuvieron titulares diciendo que los nietos eran sospechosos y que los culpables eran los nietos. Y como respuesta a estas publicaciones, amigos de la familia de Gilberto y Asunción denunciaron públicamente a estos diarios por difamar a la familia Flores. Y esto nos regresa al punto de la injusticia y del clasismo en México. Obviamente nadie quiere que lo acusen de posiblemente ser el asesino de un familiar. Especialmente en un caso como este, que publicaron esas acusaciones tan graves sin realmente tener ningún tipo de evidencia de que lo que estaban diciendo era verdad y no solamente chisme para vender más ediciones. Claro que al publicar estas cosas sin realmente confirmar que sean verdad está mal. Eso no lo voy a negar.
ni lo voy a justificar. Pero lo que sí quiero decir es que esa misma indignación no existió para todos los familiares y todas las personas que arrestaron cuando empezó la investigación. Y creo que eso lo dice todo. Ahora, ese mismo día de octubre, que es cuando la familia y los amigos de la familia acusaron a la prensa de difamación, en la tarde se publicó que el culpable del crimen era nadie más y nadie menos que Gilberto. Según los periódicos de esa tarde, Gilberto ya no era un sospechoso, era el culpable y había confesado. Que en este punto de la historia esto no era verdad. Gilberto no había confesado a nada. Lo que sí es que encontraron evidencia muy fuerte de que él era el responsable. Esta evidencia consistía en ropa ensangrentada que encontraron en su closet, y con esta evidencia más las contradicciones en sus declaraciones fueron suficientes para que el 11 de octubre confesara. Y esto sí fue verdad. El 11 sí confesó, pero los diarios estaban publicando desde el 10 que él había confesado que eso era mentira. Ahora, ya teniendo a la persona responsable, las autoridades pudieron empezar a realmente investigar el porqué detrás del crimen para que la fiscalía presentara un caso sólido en el juicio. Llegaron a la conclusión de que la motivación detrás de los asesinatos fueron problemas en la familia. Eran más que nada por temas de herencia, que el papá de Gilberto y su abuelo, o sea, Gilberto y su hijo, tenían muchos problemas y casi no estaban en contacto. Y por ende, esa tensión se estaba pasando a la relación de Gilberto con su abuelo, quien aparentemente llegaba a ser muy duro con él. Luego siguieron fortaleciendo el caso y la motivación de que había sido algo planeado y personal, que había sido justo por el resentimiento que le tenía a su abuelo. Y eso lo fortalecieron a través de la otra evidencia que presentaron en el juicio de que Gilberto compró el machete con el que terminaría la vida de sus abuelos. Según las autoridades, Gilberto y un amigo suyo que lo acompañó fueron a una tlaparería llamada La Gloria, en donde Gilberto compró el machete de 45 centímetros que encontraron en la escena del crimen y también compró una lima. Pero Gilberto tenía un muy buen equipo de abogados y su defensa fue muy diferente a lo que pintó la fiscalía. Para ellos, la explicación del crimen fue una enfermedad mental. La defensa buscó comprobar la inocencia de Gilberto en base a esta enfermedad mental que, según ellos, lo eximía legalmente de cualquier responsabilidad del delito. En esta defensa llegó a decir que no se acordaba de nada del crimen, que no estaba loco, pero que sí tenía una enfermedad mental y que fue un brote de esta enfermedad, que hasta lo que yo encontré nunca nombran, lo que llevó a la muerte de sus abuelos. Estuvo en el reclusorio Oriente esperando su sentencia 4 años hasta que un juez lo sentenció a 28 años en prisión. Pero la historia no acaba aquí. Con ayuda de su familia, en específico de su papá, lograron que lo liberaran en 1989 con el argumento de que había anomalías en la investigación. Estoy segura de que las hubo, por la manera en la que se manejó el caso al principio, por el hecho de que tantos detalles de la investigación se filtraran a la prensa y porque nunca aseguraron la escena del crimen y el velorio para la pareja ocurrió en la casa en donde horas antes los asesinaron. Creo que es evidencia de que no hubo una muy buena investigación. En mi opinión, fue muy, muy mala por todas estas razones y más. Pero la investigación y la culpabilidad son dos cosas diferentes. Creo que aquí tenemos una oportunidad de ver cómo el proceso legal es una cosa completamente diferente al papel que jugó Gilberto en las muertes de sus abuelos. Creo que hay mucha evidencia y evidencia muy convincente de que él es el culpable. Pero el hecho de que haya podido salir de la cárcel muestra que con dinero y recursos y por ende una buena defensa, pues se hace toda la diferencia entre si vas a la cárcel o no. Porque yo creo que todos aquí sabemos que no necesariamente tienes que ser culpable para estar en la cárcel y no necesariamente tienes que ser inocente para estar en libertad.
Porque sin tomar en cuenta la evidencia, porque la evidencia no importa, ¿no? Con toda la evidencia en su contra, Gilberto pudo mantener su caso vivo y logró salir. Y claro que esto no solamente es una realidad exclusiva a México como país. También lo vimos, por ejemplo, en el caso de O.J. Simpson, que tengo en el Patreon, por si lo quieren ir a escuchar. No importó la cantidad de evidencia que tenían en contra de O.J., gracias a su dinero, influencia y sus abogados carísimos, logró salirse con la suya. Y a mí se me hace muy interesante ver cómo esto funciona, igual con las dinámicas sociales entre diferentes países, por ejemplo México y Estados Unidos, totalmente diferentes culturalmente, pero tenemos dinámicas sociales parecidas y que son diferentes dependiendo de qué clase social seas o tu raza, en el caso de Estados Unidos, y ver cómo estas cosas interactúan con las instituciones de gobierno a mí se me hace muy interesante. Pero bueno, regresando a este caso, en 1989 salió de la cárcel y vivió una vida normal. En el 2011 dijo que la razón por la cual estuvo en la cárcel fue una conspiración en la que participaron jefes policíacos para hundirlo a toda costa. En mi opinión, no tiene sentido, porque si vemos la trayectoria que tomó el caso al principio, es claro, en mi opinión, que querían encontrar a alguien rápido e intentaron culpar a una persona que trabajaba en la casa, y creo que hubiera sido muy fácil culpar a una de esas personas y que el caso acabara ahí, porque pues como lo estamos viendo, si no tienes dinero, si no tienes unos buenos abogados, es muy fácil que pues, te den una sentencia y ahí te quedes y que no te puedas defender. Entonces yo creo que si hubieran querido nada más tener a alguien a quien culpar, eso hubieran hecho. Yo creo que realmente hicieron una investigación, encontraron pistas que los llevaron a sospechar a Gilberto y por ende vincularlo al proceso y conseguir una sentencia en su contra. No creo que tenga mucho sentido que haya sido algo en su contra, porque tampoco era ningún político, ninguna persona tan importante en la época, hasta lo que yo tengo entendido, como para que todo esto se hiciera nada más para meterlo a la cárcel y destruirlo. O sea, a mí no me hace mucho sentido. La última noticia que hay acerca de Gilberto fue del 2021, cuando salió que tenía cáncer y estaba desahuciado. Y eso es lo último que pues, va a haber del caso, seguramente. O sea, es un caso que pasó ya hace muchas décadas y que no va a tener ningún tipo de actualización. Pero quiero saber qué opinan, especialmente mi audiencia que estuvo viva en ese entonces o que escucharon de este caso cuando estaba pasando o lo vivieron o vivían aquí en México y se acuerdan de algo que pasó en ese momento. Me gustaría saber qué información tienen, si me faltó algo importante, qué más contexto social había acerca del caso. Quiero saber todo lo que pues, sí me tengan que decir, porque a veces pues, estas cosas, estos contextos, pues no se pueden investigar. O sea, son cosas que tuviste que estar ahí viviendo, tuviste que estar presente para saber realmente cómo fueron ciertas cosas, ¿no? Entonces, si alguien tiene algo de información que quiera compartir, lo pueden hacer por redes sociales. Estamos como YALMPod o YALM Podcast, YALMPOD o YALM Podcast. Para que no se les olvide, son las iniciales del nombre y así les mató. O sea, YALM mató. Qué complicado, pero son las iniciales y es YALM, ¿ok? Muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye.